¿Alguna vez te has detenido a pensar en el significado de las 70 semanas descritas en el libro de Daniel? Esta es una de las pasajes proféticos más intrigantes y estudiadas de toda la Escritura. No solo arroja luz sobre el plan de Dios para el pueblo de Israel, sino que también revela hitos esenciales en la historia de la humanidad, como la venida del Mesías y eventos que apuntan a los días finales. Suscríbete al canal para más estudios profundos, revelaciones bíblicas y mensajes que fortalezcan tu fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Daniel recibió esta revelación en un momento de profunda crisis. Jerusalén estaba destruida, el pueblo vivía exiliado en Babilonia, y un sentimiento de desesperación llenaba el corazón de los israelitas. Fue en ese contexto que, en respuesta a una oración sincera, Dios envió al ángel Gabriel con un mensaje poderoso, un calendario profético que anunciaba los eventos más impactantes hasta el cierre de la historia tal como la conocemos. En este video, vamos a sumergirnos juntos en cada detalle de esta profecía. Vamos a entender cómo se desarrolló a lo largo de los siglos y lo que aún nos espera. Comprender lo que representan estas 70 semanas es ver con claridad cómo Dios ha guiado el curso de la historia, y cómo Él continúa cumpliendo cada una de sus promesas. Todo comienza con un punto de partida bien definido, la orden para reconstruir Jerusalén. En Daniel capítulo 9, versículo 25, está escrito que desde el momento en que esa orden fuera proclamada hasta la llegada del Mesías, el príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas. En ese tiempo, la ciudad sería reconstruida, incluso en medio de grandes dificultades. Este decreto fue dado por Artajerjes y el rey de Persia, alrededor del año 445 a.C., como se registra en el libro de Nehemías, capítulo 2, del versículo 1 al 8. A partir de ese momento histórico, comienza la cuenta de las 69 semanas, un periodo que, convertido, representa 483 años. El texto bíblico revela que en las primeras 7 semanas, equivalentes a 49 años, Jerusalén sería reconstruida, incluso en medio de tiempos difíciles. Y esto realmente ocurrió. Bajo el liderazgo firme de Nehemías y Esdras, la ciudad fue restaurada. Pero no fue sencillo. Ambos enfrentaron fuerte oposición y numerosos obstáculos mientras reconstruían los muros y reavivaban la fe de un pueblo devastado. Después, se inicia un nuevo periodo profético, 62 semanas adicionales, que representan otros 434 años. Según la revelación, al final de estas semanas aparecería el Mesías, el príncipe. Sumando estas dos fases, las 7 semanas y las 62 semanas, tenemos un total de 69 semanas, es decir, 483 años desde el decreto de Artajerjes, emitido en el año 445 a.C. Si seguimos esta línea de tiempo, llegamos aproximadamente al año 30 después de Cristo, el periodo exacto en el que Jesús llevó a cabo su ministerio y fue entregado a la muerte. En Daniel capítulo 9, versículo 26, la profecía avanza y revela lo que sucedería después de esas 69 semanas. El texto afirma que el ungido sería quitado, y que no sería por culpa propia. Esto se cumplió directamente con la muerte de Jesús. Pero no termina ahí. El pasaje también anuncia que vendría un pueblo liderado por un príncipe futuro, que destruiría tanto la ciudad como el santuario. Y una vez más, lo anunciado se cumplió. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue devastada por el ejército romano bajo el mando del general Tito. La ciudad fue arrasada, el templo completamente destruido, cerrando así el ciclo de las 69 semanas profetizadas. Pero el plan aún no estaba completo. La profecía hablaba de 70 semanas, y hasta este punto, solo se habían cumplido 69.
Esto significa que todavía queda una semana, un periodo de 7 años, que aún no se ha cumplido. Es en este punto donde la profecía hace una pausa, abriendo un intervalo de tiempo que muchos estudiosos interpretan como el periodo actual, el tiempo de la Iglesia. Un tiempo en el que el Evangelio ha alcanzado a todas las naciones, antes de que Dios vuelva a actuar directamente con Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos lleva a la última semana, 7 años marcados por eventos intensos y decisivos. El pasaje dice que, durante esta semana, se establecerá un pacto con muchos, pero que a la mitad de ese tiempo los sacrificios y ofrendas serán suspendidos. Después de eso, vendrá algo devastador, un tiempo de profunda aflicción, hasta que el juicio final sea derramado sobre aquel que causará tanta destrucción. Esta última semana aún está por venir, y se entiende como un periodo de gran tribulación, una fase futura que marcará los últimos momentos del plan profético revelado a Daniel. La profecía revela que surgirá un líder que establecerá un acuerdo con muchos por un periodo de 7 años. Sin embargo, a la mitad de ese tiempo, romperá ese pacto y comenzará una ola de destrucción. La interpretación más aceptada entre los estudiosos afirma que este personaje será una figura de liderazgo global, carismática y engañosa, que en los primeros años de ese periodo hará un tratado con Israel y otras naciones, permitiéndoles restablecer sus rituales y prácticas sagradas. Sin embargo, después de 3 años y medio, ese mismo líder violará el acuerdo. Profanará el templo y se colocará a sí mismo en el lugar central de adoración, exigiendo un reconocimiento que jamás debería ser dado a un hombre. Este acontecimiento está alineado con una advertencia que Jesús hizo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15, donde dijo: «Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Y luego advirtió: «Aquellos que estén en la región de Judea, huyan a los montes». Este será el punto de quiebre. La profanación del templo marcará el inicio de una segunda fase de ese periodo de 7 años, una etapa aún más intensa, caracterizada por tribulaciones severas, juicio sobre la tierra, persecución contra los fieles y un escenario global de crisis como nunca antes registrado en la historia. Esta última etapa de la profecía de Daniel es fundamental para comprender lo que precede al retorno glorioso de Cristo. Los 7 años proféticos representan el punto más alto del plan divino antes del establecimiento de su reino. En la primera mitad habrá una apariencia de paz, resultado del pacto firmado entre ese líder mundial y diversas naciones, incluyendo a Israel. Pero en la segunda mitad, su verdadera naturaleza será revelada, y con ella vendrá una persecución brutal y una secuencia de eventos que sacudirán al mundo entero. El libro de Apocalipsis describe este periodo como un tiempo de profunda angustia sobre toda la tierra. En el capítulo 13, de los versículos 1 al 7, surge la figura de un gobernante simbolizado por una bestia. Este personaje recibe autoridad sobre todas las naciones, tribus y lenguas, y será responsable de una persecución implacable contra los que permanezcan fieles. Su dominio será global, exigiendo devoción total, y establecerá un sistema que controlará tanto la economía como la religión, sometiendo a gran parte de la humanidad. Mucho antes de esto, el profeta Daniel ya había hablado sobre esta figura en el capítulo 7, versículo 25. Él escribió que ese líder hablará con arrogancia contra el Altísimo, perseguirá a los santos y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y por un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, ejercerá dominio. Este será el punto culminante de su actuación, cuando intentará tomar para sí la adoración que pertenece únicamente a Dios, implantando en el templo lo que la profecía llama la abominación desoladora. Durante ese mismo periodo, el mundo enfrentará juicios que vendrán en secuencia,
descritos en Apocalipsis como los sellos, las trompetas y las copas. Serán tiempos marcados por guerras devastadoras, escasez de alimentos, catástrofes naturales y una persecución intensa contra todos los que se nieguen a someterse al gobierno de esta figura. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, Dios seguirá obrando. En el capítulo 7 de Apocalipsis, se revela que una multitud incontable será alcanzada y salvada durante ese tiempo, incluyendo a 144,000 judíos sellados para proclamar la verdad en medio del caos. Este período, aunque cargado de juicio, también tendrá el propósito de despertar a Israel para que reconozca a su verdadero Salvador. El profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, describe este momento con palabras conmovedoras. El espíritu de gracia y de súplica será derramado sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Ellos mirarán al que traspasaron y llorarán como quien llora por un hijo único, con profunda pena y arrepentimiento. Este tiempo será utilizado por Dios para purificar el corazón de su pueblo y preparar el escenario para el retorno triunfal de Cristo. El final de la última semana profética marca el clímax de toda esta historia, el retorno glorioso de Jesús, la caída definitiva de aquel que intentó usurpar lo que es sagrado y el juicio completo sobre su sistema de dominio. Después de 3 años y medio de aflicción extrema, con un gobierno mundial intentando controlar cada aspecto de la vida humana, el cielo intervendrá. Cristo regresará, no más como siervo, sino como rey, para restaurar todas las cosas, juzgar con justicia y establecer su reino eterno sobre toda la tierra. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, declara que la consumación llegará cuando todo lo que fue decretado se cumpla sobre aquel que trajo desolación. Esto nos muestra que el dominio del líder mundial mencionado en las profecías será limitado. Su tiempo tendrá un fin, y ese fin será marcado por su derrota total. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, entre los versículos 11 y 16, describe de manera poderosa este momento glorioso. Juan relata que vio el cielo abrirse, y surgió un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y combate. Sus ojos brillaban como llamas, en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que sólo él conoce. Estaba vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Detrás de él venían los ejércitos celestiales, montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. De su boca salía una espada afilada con la cual herirá a las naciones. Él las regirá con firmeza, y pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo está escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el retrato de la segunda venida de Cristo. Él no regresará de forma discreta, sino con majestad y poder, para enfrentar y destruir a aquel que se opuso al plan divino. Este momento es conocido como la batalla de Armagedón, el enfrentamiento final entre la luz y las tinieblas. Las fuerzas que siguieron al gobierno rebelde intentarán resistir, pero serán derrotadas completamente por el poder de Cristo. En el versículo 20 del mismo capítulo, se revela el destino del líder rebelde y de aquel que lo acompañaba en sus acciones engañosas. Ambos serán capturados y lanzados vivos al lago de fuego. Este será el desenlace del sistema mundial de rebelión contra Dios. Pero esta no es solo una historia de juicio. Es también el comienzo de una nueva era. Con la victoria de Cristo, se abre un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Tras la caída definitiva del sistema del Anticristo y de sus ejércitos, Jesucristo establecerá su reino milenial, un periodo de 1000 años de gobierno justo y de verdadera paz sobre la tierra. Durante ese tiempo, el adversario será atado y se le impedirá engañar a las naciones, permitiendo que el mundo experimente un tiempo de restauración como jamás se ha visto. Este periodo será el cumplimiento de innumerables promesas hechas por Dios, tanto al pueblo de Israel como a todos los que creyeron en su palabra. La justicia triunfará. La redención será completa.
y el plan eterno de Dios se manifestará en plenitud. El establecimiento del reino milenial es el gran cierre de la última semana profética de Daniel. Es el momento en que la historia, marcada por batallas y dolor, se rinde ante el gobierno del príncipe de paz. La tierra, finalmente, será gobernada por aquel que tiene todo poder y autoridad, y la humanidad conocerá lo que es vivir bajo un reinado perfecto. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, revela lo que sucederá justo después de la caída definitiva del sistema rebelde liderado por el Anticristo. Juan describe que vio a un ángel descender del cielo, portando la llave del abismo y una gran cadena. Él prende al dragón, la antigua serpiente, conocida como el enemigo de Dios, y lo ata por 1000 años. Luego lo lanza al abismo, cierra la entrada y la sella, para que no pueda volver a engañar a las naciones durante ese periodo. Este acontecimiento da inicio a una nueva etapa, un tiempo de paz y justicia bajo el gobierno de Cristo. Durante el llamado milenio, la tierra será restaurada y gobernada por el verdadero Rey de Reyes con equidad absoluta. Diversas profecías del Antiguo Testamento, que hablan de un reino de armonía y renovación, se cumplen en esta era. El profeta Isaías, en el capítulo 11, retrata este tiempo con imágenes poderosas. El lobo vivirá en paz con el cordero, el leopardo descansará al lado del cabrito, y hasta un niño pequeño los guiará. Animales feroces dejarán de ser una amenaza, y hasta un niño podrá jugar sin temor cerca de serpientes. La naturaleza será transformada. La violencia y el miedo dejarán de existir. Será un tiempo donde la justicia reinará, donde no habrá corrupción, opresión ni maldad. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Durante este periodo, Israel también será restaurado a su papel profético, siendo luz entre las naciones, tal como fue planeado desde el principio. En Zacarías, capítulo 14, se revela que pueblos de todas partes vendrán a Jerusalén para adorar al Rey, quien gobernará desde la ciudad santa. El reinado de Cristo será pleno, justo y glorioso. Sin embargo, incluso en medio de la perfección de este reino, la libertad de elección aún existirá. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, anuncia que al final de los 1000 años, el adversario será liberado por un breve tiempo. Y, una vez más, intentará engañar a las naciones. Reunirá pueblos de todas las direcciones de la tierra, llamados simbólicamente Gog y Magog, para una última rebelión. Este levantamiento mostrará que, incluso después de 1000 años de paz, sin una transformación interior, el corazón humano sigue siendo vulnerable al engaño. Pero esta insurrección no durará. Dios intervendrá con poder, derrotando completamente ese último intento de rebelión. Y el enemigo será lanzado definitivamente al lago de fuego, de donde jamás volverá a salir. El reino milenial no es solo un periodo de restauración. Es el cumplimiento de antiguas promesas hechas por Dios a su pueblo. Es la manifestación total de la justicia divina y la preparación para la eternidad. Un tiempo que demuestra que solo bajo el gobierno de Cristo puede haber verdadera paz en la tierra. Después de la derrota final del mal, llega el momento más solemne de toda la historia de la humanidad, el juicio ante el gran trono blanco. Este será el desenlace de la actuación directa de Dios con la humanidad y el inicio de un nuevo tiempo, el estado eterno, donde la justicia será plenamente establecida y el propósito de Dios se cumplirá por completo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 al 15, somos guiados a uno de los momentos más solemnes y decisivos de la historia de la humanidad. Juan relata que vio un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él. La presencia era tan poderosa que el cielo y la tierra huyeron de delante de él, y ningún lugar fue hallado para esconderse. Delante del trono estaban los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Se abrieron libros. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Cada persona fue juzgada de acuerdo con lo que estaba registrado en los libros, conforme a sus obras. El mar,
La muerte y el lugar de los muertos se entregaron a los que estaban en ellos, y todos fueron juzgados. Entonces, la muerte y el mismo lugar de los muertos fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y todo aquel cuyo nombre no fue hallado en el libro de la vida tuvo el mismo destino. Este juicio está reservado para aquellos que rechazaron la salvación ofrecida por Dios a lo largo de la historia. Serán evaluados conforme a sus decisiones, sus actitudes, y el grado de responsabilidad de cada uno será tomado en cuenta. Pero el criterio decisivo será este: ¿está o no está su nombre escrito en el libro de la vida? Aquellos que no estén inscritos enfrentarán una separación definitiva e irreversible, una eternidad lejos de la presencia de Dios. No será solo el fin de la existencia terrenal, sino la separación completa de la fuente de vida, de luz y de esperanza. Por otro lado, los que fueron redimidos por la fe en Cristo no pasarán por este juicio. Ya han sido justificados. Jesús mismo declaró, en Juan capítulo 5, versículo 24, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida». Este juicio ante el trono blanco representa el acto final de la justicia divina. No habrá segundas oportunidades. Todo será revelado. Cada alma se encontrará cara a cara con la verdad de su destino eterno. Pero este no es el final de la historia. Después de este juicio, Dios revela algo extraordinario: un nuevo cielo y una nueva tierra. Un mundo donde no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Donde todo lo que el pecado corrompió será restaurado. Juan describe esta visión en Apocalipsis capítulo 21. Vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, adornada como una esposa preparada para su esposo. Y escuchó una gran voz proclamando: «Ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Toda lágrima será enjugada. Ya no habrá sufrimiento. Las cosas antiguas pasarán. El Creador hará nuevas todas las cosas». Este es el clímax del plan eterno de Dios, el destino final de los que confiaron en su promesa. Una realidad donde ya no hay maldad, ni separación, ni dolor. El cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel nos ha llevado por un recorrido a través de la restauración de Jerusalén, la venida del Mesías, los años de tribulación, el reino milenial, y ahora nos conduce a la eternidad. El plan que comenzó en el Edén con la caída del hombre encuentra su conclusión gloriosa en un mundo nuevo, donde Dios reina para siempre en justicia, gloria y paz. El nuevo cielo y la nueva tierra son el cumplimiento total del propósito divino, una creación redimida, viviendo en comunión perfecta con el Creador por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, Juan comparte una visión poderosa: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía». Estas palabras anuncian una transformación completa y definitiva. Todo lo que fue afectado por el pecado, todo lo que llevaba marcas de dolor y corrupción, será reemplazado por una nueva creación, perfecta, pura y llena de la presencia de Dios. Luego, Juan ve la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descendiendo del cielo como una esposa preparada para su marido. Esta ciudad representa la morada eterna de Dios con su pueblo, el cumplimiento de la promesa hecha desde los tiempos antiguos: Él habitará con nosotros. No será solo un lugar físico, sino la expresión plena de la comunión restaurada entre el Creador y sus hijos. A continuación, viene una de las promesas más profundas de toda la Escritura: Dios enjuagará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que causaba sufrimiento será removido para siempre. La muerte, el luto, la separación, ya no existirán. Apocalipsis 21:3 lo confirma: el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Esta es la concreción del deseo original de Dios desde el Edén,
vivir en comunión con su creación, sin barreras, sin distancia, sin interrupciones. Sin embargo, la entrada a esta realidad gloriosa está reservada solo para quienes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27 lo deja claro: no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien haga abominación o mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los redimidos por Cristo tendrán acceso a esta eternidad. En el capítulo 22, Juan contempla el río del agua de la vida y el árbol de la vida, símbolos de la sanidad eterna y la provisión abundante de Dios. Mientras que el pecado trajo muerte en el Edén, en la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida traerá sanidad y restauración continuas. Esta será la nueva realidad de los salvos: vivir eternamente en la presencia de Dios, en un mundo transformado por la gloria y la justicia. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas nos ha llevado por toda la historia de la redención, desde la restauración de Jerusalén, la venida del Mesías, la tribulación, el reino milenial, y ahora culmina en esta visión gloriosa de la eternidad. El plan divino no solo se ha cumplido con precisión hasta ahora, sino que continuará cumpliéndose con fidelidad hasta el último detalle. Jesús confirmó esta profecía al hablar sobre los últimos días, y los apóstoles nos exhortaron a vivir a la luz de estas verdades. En 2 Pedro 3:11, se nos llama a vivir de forma santa y consagrada, sabiendo que todo lo terrenal pasará, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. No se trata solo de conocer una profecía. Se trata de responder a ella con el corazón. La certeza del cumplimiento del plan de Dios debe llevarnos a vivir con fe, santidad y urgencia. La gracia de Dios aún está disponible, hasta el último momento. Incluso en la gran tribulación, muchos reconocerán la verdad y serán alcanzados por la misericordia divina. Pero el tiempo de la gracia no durará para siempre. El destino eterno de cada persona será determinado por su respuesta al Evangelio. Aquellos que entreguen su vida a Cristo tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida y heredarán la eternidad con Dios. La pregunta que esta profecía nos deja es simple, pero profunda. ¿Estamos listos para el cumplimiento final del plan de Dios? Si tu deseo es crecer en el conocimiento de la palabra, profundizar en tu entendimiento de las Escrituras y fortalecer tu fe, suscríbete al canal. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios reveladores y mensajes que te prepararán para vivir cada día con propósito y esperanza. Haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos, y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Juntos, sigamos caminando con fe hasta el glorioso día del regreso de Cristo.